Fórmula Noticias Tabasco presenta el tema de la semana. A lo largo de la semana hemos estado planteando los incrementos en los niveles de inseguridad que estamos viviendo aquí en Tabasco y la debilidad del nuevo sistema de justicia penal en el cual se está provocando más impunidad, más vulnerabilidad para las víctimas. El tema de los linchamientos es una consecuencia del enojo que está teniendo la gente, los que sí van, los que sí hacen la denuncia y de repente no encuentran eco y apoyo y protección en el nuevo sistema de justicia. Mismo que no se está aplicando, no ha entrado en vigor en centro, pero que de alguna manera se está interpretando y medio aplicando. O sea, hay una falta de profesionalización en las instituciones que lo están queriendo llevar ya a la práctica y en el cómo ponerlo a la práctica. Para tocar este tema, invitamos al abogado penalista Marcial Bautista. Bienvenido, Marcial. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarle, Marcial. Bienvenido a esta su casa, al Grupo Presente. Gracias. En donde nos dieron incluso una capacitación en algún tiempo vez, sí, sobre este nuevo sistema de justicia. Sí, aquí abajo. ¿No? Y sí. Esto ya tiene años. Sí. Ya tiene años, Marcial, y así ha ido la capacitación, digamos, ¿no? Pues a todos los involucrados. Y a la hora de la hora, pues como que no termina de entenderse. Claro. Yo creo que tenemos que tener muy claro de que los ritmos de capacitación van en función de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en cada estado. Yo creo que tenemos que identificar muy claramente que es una cuestión cultural. Hay un cambio de 360 grados de abandonar un sistema netamente inquisitivo y pasar a un sistema de corte acusatorio que una de sus características es garantista totalmente. ¿Esto qué significa? Que todo se rige bajo los principios de legalidad, de respeto a los derechos humanos y obviamente el compromiso de cada una de las instituciones de observarlas, de respetarlas. Y ello implica, pues las instituciones no son solamente inmuebles, realmente está compuesta por un talento humano y ahí es el punto esencial. El sistema no es malo como tal, ni es el sistema el que esté funcionando de manera indebida, sino son sus componentes humanos. Sus componentes humanos son las personas que se van a encargar de aplicarlo, de vigilar el resultado y dependiendo de la profesionalización de estos operadores jurídicos será la funcionalidad del sistema. A ver, en este sentido efectivamente se está viendo que es más garantista, pero más garantista de los delincuentes, de los derechos humanos de los delincuentes. Por ejemplo, una víctima va, levanta su denuncia, le lleva todos los elementos, pero como se tiene ahora que realizar una investigación, así estén llevando al asaltante o al violador o al que sea, de que lo hayan agarrado con las manos en la masa, ahora sí, pues si la autoridad no fue la que lo agarró en flagrancia, no aplican, así haya todas las pruebas del mundo. Entonces se inicia una averiguación, esta persona sale libre, lo citan a declarar más adelante, que si ya es una persona que ha estado en la cárcel y que pues va a tratar de no llegar a sus citas. Tendría que haber una cultura ciudadana alrededor de un sistema que no sé si realmente está aplicando la realidad de nuestro país. Sí, yo creo que fundamentalmente, partía hace rato de una cuestión de culturalización. Esto va de la mano con una cuestión de difusión del sistema de manera correcta. En nuestra idiosincrasia del sistema que estamos abandonando, todos sabemos que cuando se comete un delito, la idea que se tiene es que el sujeto debe estar siempre detenido. Ajá. Eso así crecimos. Pero se invirtió, ¿no? Y ahorita pero si salen a la calle, van y amenazan, y incitan asustan a los testigos, a la persona que fue. Entonces, hay mecanismos adecuados que son las medidas que puede presentar un Ministerio Público, en este caso un fiscal, para efectos de evitar que la víctima sea intimidada, sea amenazada, pero hay que hacer el trabajo, es decir... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el Ministerio Público puede establecer condiciones de que el sujeto no se acerque a cierta distancia. Uh-huh. Pero es que del delincuente. El delincuente, sí. ¿Por qué no vamos de la premisa? ¿Qué dicta la premisa de esta ley? Porque crecimos, estabas diciendo. Sí, claro. Crecimos con un sistema en donde primero vas al bote y luego veo cómo nos va. Es correcto. Hoy es al revés. No eres culpable hasta que se te demuestre. ¿Esa es la premisa? Sí, así es. Bueno. Y ese es el problema con el que nos vamos a enfrentar. Que no son culpables hasta que se les demuestre lo contrario. A pesar de que lleves todos los hechos, como dice Ileana, que lleves videos, que lleves declaraciones, y ya tengas detenido. Así es. Y la segunda es la garantía de quien está denunciando.
pues tampoco se está interpretando porque no se le está brindando garantía a nadie que haya denunciado, al contrario, están amenazados. Claro, sí. ¿Qué tiene que proceder ahí? Hay fundamentalmente, yo creo que son problemas institucionales que no se respeten los derechos del detenido, y eso es como consecuencia inmediata. ¿Del detenido o del...? Primero del detenido. Porque que es al revés, así es, si se violenta un derecho del detenido, trae como consecuencia el que pueda en un momento dado obtener su libertad y en detrimento de la víctima. Si los operadores jurídicos encargados de vigilar y de respetar el derecho del detenido no traería como consecuencia la libertad del sujeto. Entonces no tendríamos a una víctima quejándose, en este caso. Le pongo un ejemplo. Cualquier persona en un delito de flagrancia puede ser detenido por la ciudadanía o por cualquier policía que se ha enterado de un hecho delictivo. Solamente que independientemente de lo que pudiera haber hecho el detenido, la persona ciudadana, que no es policía, que lo detenga, no tiene el derecho de golpearlo, lesionarlo, lastimarlo, porque desde ese momento se está invirtiendo el punto para dejarlo en libertad posterior. Ayer me decía precisamente... Lo puede detener inmediatamente, la Constitución lo establece, lo tiene que poner inmediatamente a disposición de un policía que encuentre en la esquina o de un ministerio público, pero sin agredirlo. Lo mismo pasa peor tantito con los policías. Si ellos hacen una detención, no pueden quedarse tanto tiempo con los detenidos, no hay justificación. De lo que se presume es, y hay antecedentes de que son detenidos oficialmente hoy, pero en realidad fueron detenidos hace 5 días. Y no hay manera de que el detenido pueda probar que apenas hasta hoy fue detenido. Todas esas son las cosas que se quisieron evitar. Y el tamiz que decía muy bien Gabriel es que en este sistema se presume inocente a la persona mientras no se demuestre lo contrario. Después viene el usted disculpe. Ahora, a ver, llegan generalmente estos delincuentes, tienen antecedentes, están cometiendo un delito. No se está esperando mucho del delincuente, normalmente es gente que tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo, ya estuvo en la cárcel, ya volvió a salir, ya volvió a asaltar, ya está amenazando, pero este nuevo sistema pues le da todos los beneficios, y a las víctimas, al que asaltó, a la que violó, a la que secuestró, pues a esos, ¿dónde están los derechos de estas personas? Sí. Están esperando cuidar más los derechos del delincuente y esperando que cumpla con sus citas, con que le van a decir no te puedes acercar al negocio porque a intimidar a la gente, y que no lo va a hacer. A ver, en la realidad no está funcionando así. ¿No se tendría que ir pensando en un replanteamiento de esto de acuerdo a nuestras necesidades? Sí, yo creo que es una cuestión de estrategia en cuanto a garantizar los derechos de la víctima. Jurídicamente está establecido, o sea, no hay más que hacer en la parte normativa. Nosotros tenemos un catálogo de 29 derechos que tiene la víctima en el Código Nacional de Procedimientos Penales contra 19 que tiene el imputado. El problema es cómo lo ejecutas, cómo lo garantizas en la práctica. ¿Sí? La víctima es un poema de derechos que tiene la víctima a su favor. La víctima tiene derecho a ir al psicólogo, ir al médico, atención médica, garantizar su reparación de daño. Pero su protección y su seguridad. Sí, claro, tiene. Pero si el delincuente está viniendo a intimidarlo y no hay nada que lo evite. Porque no se da la estrategia de cómo evitar que vaya el delincuente. Hay medidas precautorias, hay providencias precautorias que el fiscal puede establecer, aún sin autorización del juez, sin esperar una autorización, para proteger esta parte. Yo le entiendo perfectamente la parte de la estrategia. Sí. Ya la parte romántica de la ley. Me va cayendo el 20 de que, bueno, en base a una buena investigación, hacer una estrategia que permita que el ratoncito caiga verdaderamente en el lugar en donde come el queso. Ahora bien, así lo interpretan quienes están involucrados en este sistema. Saben verdaderamente que es una estrategia para que los ladrones, los rateros, los violadores y toda esta bola de sátrapas estén tras las rejas. Ahí viene el problema del talento humano. Esa es la bronca. Ese es el talento humano. Aquí a lo que vamos es, si usted me pregunta, ¿existe diseñada una capacitación estratégica, integral, homogénea a nivel nacional? Sí, sí existe. Existe. ¿Quién es la capa? ¿Se están dando las capacitaciones en diversos estados? Sí. El problema es cuando nos equivocamos en elegir al talento humano. Les pongo un ejemplo. En cualquier estado de la República, de repente vas en el pasillo de una fiscalía o en otro lugar y le dices, oye, te andaba buscando. Tengo tu nombramiento, te vas de nuevo fiscal del sistema. Oye, pero espérame, si nada más he llevado un diplomado. Sí, pero ya te vas o lo dejas. No, pues me voy.
Entonces, no podemos tener talentos humanos con un diplomado. Miren, nada más a nivel nacional, un policía requiere de 1.200 horas de capacitación. Estamos hablando de todo. Entonces, imagínate, ¿de cuánto tiempo se requiere para tener un juez, para tener un ministerio público, un defensor público, un policía preparado en el sistema? Que además les voy a decir una cosa. Desafortunadamente las reformas a nivel nacional nos están rebasando y nos hemos quedado rezagados, y ese es el problema que estamos pagando. Otra materia para Tabasco. Es decir, tenemos... está la ley, pero no la persona. Tenemos el problema que, por ejemplo, estamos implementando un sistema de corte acusatorio y garantista, que ese debe ser el perfil de un Estado democrático. Sí. ¿Okay? Un Estado represivo, pues obviamente va a representar un sistema inquisitivo como el que tenemos o estamos abandonando. Tenemos a nivel nacional que establecer esa coordinación, y existen los documentos para ello. Es decir, la capacitación que un policía puede estar recibiendo en Tabasco es la misma que pudiera estar recibiendo en el centro de la República o en el norte, porque a través de la Conferencia Nacional de Procuradores en Mazatlán y en Mérida se aprobaron. Existen los documentos, he tenido la oportunidad de revisarlo, y son documentos reales que puedan dar respuesta a esto. El problema es el talento humano. Si no tenemos la correcta capacitación y el talento humano por su cuenta no asume la responsabilidad en este nuevo rol, las consecuencias que vamos a tener es esta. Le pongo un ejemplo. Si una persona es detenida, la llevan a los separos de la policía, se tardan 6 horas haciendo no sé qué cosa, y dentro de 10 o 8 horas lo ponen a disposición del fiscal. La norma nunca dice que ese sujeto tenga que estar puesto a disposición de seguridad pública. La norma dice que inmediatamente que es detenido debe ser puesto a disposición del fiscal. Y el que va a hacer el acta de entrevista, la lectura de derechos, en este caso los formatos de cadena de custodia, de inspección y todo, lo hace el policía. Tenemos policías preparados para hacerlo en eso. Ese es el talento. Una famosa carpeta, ¿no? La carpeta de investigación. Son datos que proporciona el policía para que el fiscal arme la carpeta de investigación. Y es que inclusive los mismos policías se encuentran frustrados, no nada más las víctimas, también los policías que van, se pelean, lo detienen, ¿no? O los detienen, y de repente llegan y salen libres. Sí. Ahora no estamos como en un impasse, por lo que está diciendo Ileana. No estás con un impasse entre que no se está aplicando correctamente el modelo aquí en el municipio de Centro. Los chavos están capacitando, los policías, etcétera, están adelantándose a los tiempos, pero estamos en un punto neutro en donde los delincuentes andan, porque tampoco están libres para una estrategia de captura, están libres porque no tuvieron suficientes elementos de prueba para encarcelarlos. No, y se cambian de colonia, no los vuelves a encontrar, y entonces empiezan a hacer delitos. No hay un seguimiento. Porque hay una policía de investigación como tal. No hay seguimiento, lo que pasa es que desafortunadamente para todo ello se requieren recursos económicos. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años aquí se discutió el tema del brazalete. Sí, claro. Y se dijo que era muy caro. Se hubiera aplicado re bien. Y yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, en este sistema, si nosotros vamos a decir que el sujeto no debe salir de su casa, ¿cómo yo monitoreo que no debe salir de su casa en Malancán, por ejemplo? Claro. Tenemos las unidades, en este caso que se crearon las unidades. Si se va a ser violatorio de sus derechos, traer un brazalete. Por eso se cuidan más los derechos de los agresores. Supuesto. A ver, ¿y por qué en Centro se está aplicando este nuevo sistema si todavía no entra en vigor? No, en el Centro lo que existe del sistema acusatorio es solamente en adolescentes y ejecución de sanciones. ¿En adolescencia qué? En adolescentes y en ejecución de sanciones, desde el 2012. ¿Qué quiere decir de acusación de sanciones, perdón? El sistema acusatorio solamente está aplicándose en el sistema de ejecución de sanciones, los que han estado compurgando sus sanciones del sistema inquisitivo. Ya para poner una sanción, ¿cuántos años tenemos testimonios de gente que los asaltan, ponen la denuncia, logran la detención del asaltante, llegan y les dicen, es que en el nuevo sistema la flagrancia cambió. Entonces, al haber cambiado y no haber sido la autoridad la que lo detiene, pues va a quedar libre en el Centro no se está aplicando el sistema acusatorio de adultos. No, bueno. No.
Créame que en la realidad sí. Le comento cuáles son los, si recuerdo, los municipios que tienen el nuevo sistema. Debería de ser así, pero no está así. Es Macuspana, Jalapa, Teapa, Tacotalpa. Entonces están agarrando de bajada a la gente. Centra, Paraíso, y el último en entrar en abril fue Culhuacán. Y los que sí, Culhuacán es el que acaba de entrar. Pero entonces están engañando a la gente. Bueno, esto y aprovechamos para hacerlo, entonces una denuncia pública, porque los que operan el sistema de justicia dicen, no, es que no hubo flagrancia, es que tiene que haber persecución. Es que estamos en el nuevo sistema. Ya estamos en el nuevo sistema. No, el centro está en ejecución de sanciones y adolescentes. Ese sí. Pero lo que es adultos, no está el sistema en Tabasco hasta el 2016. Híjole, ¿y qué puede hacer la gente? Ni Huimanguillo, ni Cárdenas. Además, las autoridades en la implementación de la reforma han sido muy cuidadosos de que estos municipios, que son los más conflictivos a nivel de delincuencia, sean los últimos en entrar, para aprovechar la experiencia de los operadores jurídicos. Sí, por eso centro es hasta el 2018. Hasta el 2016, 2016. Ay, pues porque nos decían. No, 2016. 18. Entonces el próximo año. O sea, son 8 años la vacatio legi desde 2008 a 2016. Ajá. El 18 de junio del 2016 debe estar implementada la reforma en todo el país. Y los últimos que quedan en Tabasco programados para 2016 son los más grandes. Es Huimanguillo, Cárdenas, y es Centro. Huimanguillo es el último en entrar. Agosto entra la zona de Jalpa de Méndez, en este caso de Nacajuca, y de ahí le va a seguir, en este caso, Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán y Nacajuca. Y el último de este año sería, en este caso, Huimanguillo, quedando para el próximo año 2 regiones nada más, que sería... Pero imagina... Entonces, centro es hasta el 2016. Es que hay una confusión a lo mejor y en ese sentido, pero... les quiero comentar que normalmente a veces los actores del sistema pretenden aplicar todos los principios del sistema acusatorio del sistema inquisitivo, y estos son incompatibles, porque en el anterior sistema la prisión preventiva era la regla general, todos estaban detenidos. En este nuevo sistema es la excepción, todos deben enfrentar su juicio en libertad. Tienen realmente, si nos metemos a profundizar en el tema, esta parte del sistema trae muchos beneficios. En el sistema inquisitivo, normalmente el Ministerio Público solicita órdenes de aprehensión en todo. Sí. ¿Y saben cuántas se cumplen? No, bueno. En el inquisitivo. ¿Cómo? ¿Cuántas? El 10%. Nada más. De órdenes de entonces aprehensión. Mejor ya se lo evitan y que se de orden de aprehensión, y el 90% va a prescribir, porque nunca son encontrados las personas para detener. Pues claro. Bueno, imagínense ahora si las van a encontrar para que vengan a su cita a declarar. Es que eso es lo que cambió. A diferencia en este sistema acusatorio, que no se solicitan normalmente órdenes de aprehensión, que no es la regla, el del 100% que se va a citar, si no es delito grave, el 90% se va a presentar. ¿Tú crees? No es que creo. Hay estadísticas a nivel nacional e internacional. Pero internacional no aplica con nosotros. ¿Cómo no? Porque estamos hablando de un delincuente perdido. Pero sí. Le tiene mucha fe. Parte del universo, está documentado que del 100% de los que se citan para que comparezcan a la sala de audiencia, el 90% aquí en México llega. ¿Ah, sí? Claro, y además eso... Para empezar, ¿cómo los encuentran para citarlos? Mire, hay diversas formas de hacer comparecer a una persona. Es por comparecencia, orden de aprehensión, detención en flagrancia o caso urgente. O que se presente voluntariamente bajo los efectos de un amparo en este sistema. A ver, la flagrancia. ¿Nos puedes definir la flagrancia en el sistema acusatorio y en el inquisitivo? Sí, en el caso del sistema acusatorio, que no adista mucho del sistema inquisitivo en la parte de los elementos, es que la persona sea detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Ese es ¿Por quién? Por cualquier persona. Ahorita, en el anterior. Sí, también en el anterior. Lo que pasa es que la diferencia en el anterior sistema es que si se violentaban los derechos del imputado, como era golpearlo, vejarlo o dejarlo detenido un tiempo, no pasaba nada. Pero la flagrancia en el nuevo sistema... No se enteraba Le tengo otra noticia. Y ahorita están aplicando y les han dicho a quienes han denunciado que los liberan porque no fueron detenidos en flagrancia. Porque no los detenió el policía, no vio que estaba haciendo nuestro artículo 16 constitucional en su párrafo 5º, 6º y 7º, que prevé la flagrancia, el caso urgente. Lo que pasa es que si te quedas con el detenido mayor tiempo del que se pudiera establecer, el juez te lo va a dejar en libertad.
Porque se presume que hubo porque coacción. lo estuviste, sí, o lo violaste sus derechos, lo tuviste prácticamente secuestrado. Y si el sujeto se muere diciendo que lo golpearon, que lo lesionaron, y aparece lesionado, inmediatamente. Para entenderlo mejor, ayer me decía una editora, sí, estamos como en Estados Unidos, yo no sabía por qué cuando metían a los reos o a los inculpados a la patrulla en Estados Unidos les agarran la cabeza. Decía, ay, qué delicadeza. No, es que porque no se van a pegar y salgan. Con un rozoncito que se dé en la patrulla están fuera. Sí, claro. Me lastimaron, me dejaron. Pues sí, imagínate en un país donde hay un nivel de educación diferente, instituciones mucho más fuertes, y quieres venir a aplicar ese sistema a un país como México, con unos niveles de delincuencia como México, pero con en un muchos nivel países de de Latinoamérica se aplica, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que se respetan mucho los derechos humanos. ¿Cómo cuáles? Chile, por ejemplo, es un Chile, éxito. es Argentina. Argentina posteriormente. Colombia avanzaron niveles ahorita. Colombia que tremendas bromas. Mire, por ejemplo, Colombia sí tiene muchos años. Colombia no tiene más años. Chile tiene más. Tiene más. Tiene 14 es el primero. Años, 14 años. No es el primero, pero es de los más exitosos. Ajá. 14 años, y de ahí le sigue Colombia y de ahí sigue México. Nosotros somos los últimos. En Latinoamérica, en Perú, en Argentina, en... Sí, lo malo es que hay en esos Ahora, países... en el extremo de la garantía del delincuente, ¿hasta dónde? Ya te cité, ya te mandé a hablar, no vienes, estás inculpado. ¿Hasta dónde llega el largo brazo de la justicia para verdaderamente aplicarse? Cuando una persona que les decía que puede comparecer por varias formas, una de ellas es citarlo, si no comparece, el Ministerio Público inmediatamente solicita una orden de aprehensión que en este sistema tarda 24 horas en obsequiar al juez. Así que además hay otras, ¿no? Que ya puedes entrar y puedes, o sea, tienes otras ventajas. Seguimiento. Ajá. Sí. Entonces en 24 horas, no veniste, no te presentaste, te busco, te rastreo 24, y ahora sí vas para... Sí, pero les cuento la experiencia y la estadística que se lo demuestra en otros países, incluso en Tabasco, el 90% asiste a sus audiencias. ¿Y qué pasa? ¿Sabe por qué asiste? Porque la mayoría de los procesos los enfrenta en libertad, saben que se respetan sus derechos, y todavía más, eso da oportunidad de que puedan hacer uso de las salidas alternas. Y no hay una salida anticipada para solucionar el conflicto si no se repara el daño. Marcial, del auditorio me preguntan, ¿qué puede hacer la persona, la víctima, cuando va, levanta la denuncia, lo tratan, aunque usted no lo crea, en centro, ya como este nuevo sistema oral, y la autoridad no le da seguimiento, ni siquiera han citado a la persona, y esto tiene más de 1 mes y medio, 2 meses, ni siquiera han citado al delincuente? Okay. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando al interior de las instituciones? Normalmente en el sistema inquisitivo lo que se ha acostumbrado es que se recibe la denuncia o querella de la víctima, se le reciben los testimonios de sus testigos de cargo, se hacen las investigaciones, los peritajes correspondientes, y cuando el Ministerio Público considera que tiene suficientes elementos o indicios, procede a citar al indiciado. En el sistema acusatorio ya no depende mucho de esta inercia, sino lo que sucede es que el Ministerio Público establece desde su inicio una estrategia de investigación que debe de tener en este sistema. Esas son las diferencias, que ahora debe tener una estrategia que los doctrinarios le llaman teoría del caso, que nuestro Código Nacional no prevé como tal, pero sin embargo, ¿en qué consiste? Pues es un plan de investigación, claro. Esencialmente es eso. Y dentro de su plan de investigación, él va a decidir en qué momento cita o no al imputado, si le conviene citarlo al inicio, a la mitad de la investigación o al término de la misma. Yo creo que, pero esto es en el sistema en el que el Ministerio Público, o el fiscal en este caso ahora, es el que debe dirigir una investigación a través de sus auxiliares, que en este caso es la policía y los peritos. Pero en el sistema inquisitivo, pues nosotros sabemos y conocemos que normalmente se reseccionan las pruebas que la víctima nos trae. Si no nos trae, pues no continúe el asunto. Y ahora, probablemente bajo este principio de que el fiscal se toma su tiempo para hacer la investigación y que él conoce su estrategia y pasa el tiempo, ¿qué puede hacer la víctima? O sea, si estuvieran ¿cuánto es un tiempo normal? Si estuvieran en el sistema acusatorio, podría ir con el juez de control para efectos de establecer cuáles son las causas o consecuencias por lo que no se continúa con la investigación. El Ministerio Público en el sistema acusatorio puede tomar decisiones como tales,
archivo definitivo de la investigación. ¿Por qué? Porque el delito denunciado, al final de que se ha investigado, no llega a constituir alguna conducta delictiva. Puede ser un archivo temporal por las razones de que humanamente no tiene más líneas de investigación, no ha aportado, no ha buscado, no lo ha encontrado, y ahí viene un archivo temporal. Ahora imagínate el pobre ciudadano, ya lo asaltaron, ya es víctima, bueno. Ahora ya se echó las horas para levantar su denuncia, ya lo están amenazando, y ahora además tiene que todavía apresurar al juez y al fiscal que hagan su trabajo. Fíjese que en la parte que me comentas, cuando el ciudadano, si en el nuevo sistema se presenta a hacer una denuncia, es muy importante en su entrevista, no interrogatorio, sino en su entrevista, quien recibe su entrevista tiene que ser un fiscal. Él le llaman un fiscal orientador, ¿sí? Que es un facilitador de alguna manera que lo ayuda a recibir su entrevista. Él debe tener la capacidad de entrevistarlo correctamente. ¿Para qué? Si él no me está diciendo cuándo sucedieron los hechos o quién probablemente los vio, yo como fiscal orientador debo hacerle las preguntas. O sea, que sale de la información completa. Sí, porque si no, entonces cuando esto pase al fiscal que va a investigar, que no es el orientador, pues no va a tener elementos para continuar con la investigación. Y si sí los dan y de todos modos no, porque si ya se fueron y te tomaron la molestia de hacer la denuncia, no es un problema del sistema, no es un problema de la norma, y volvemos a lo mismo, es un problema de talento humano. Porque no está haciendo su trabajo. Hablando de talento humano y de especialización, porque son diversos delitos, Marcial. Sí. Y estamos hablando de... Nosotros arrancamos la investigación, el tema de la semana, con el asalto, entre que las farmacias y las tiendas son las favoritas de los delincuentes. Okay. Pero hay robo a casa, habitación, hay robo de vehículos, hay asalto, hay violación, bancos, hay robo de niños, hay muchísimas otras cosas. Entonces, ¿y tú cómo sientes? ¿Conoces el sistema? ¿Cómo sientes que está en este ámbito, en la profesionalización, para que haya fiscales especializados en tratar a una víctima de violación? Porque no va a ser lo mismo el trato a una víctima que me robaron el clima de mi casa, claro, ultrajaron a mi señora, o me ultrajaron. Claro. ¿Cómo está en la realidad nuestro sistema? Me queda claro que en los ámbitos de procuración de justicia, todos estos elementos de trato a la víctima, de apoyo, tienen las instancias correspondientes para hacerlo. Y yo me preguntaría igual que tú, ¿por qué no se hace a veces? O sea, ese es el punto. O sea, sí existen. Las procuradurías tienen sus áreas médicas, sus áreas de apoyo, su área de trabajo social para atender a las víctimas, incluso respetando la cuestión del género. Hay algo que me preocupa en esto que estás diciendo. ¿Afectaría los cambios de gobierno en esta especialización? Me imagino, por ejemplo, ahorita llevan capacitando años a la gente que está ahorita de fiscales. ¿Podría llegar un nuevo fiscal y cambiarlo y empezar con alguien nuevo? O sea, o hay mecanismos legales para dejar al que se ha ido especializando en que haga su chamba en lo que está capacitado. Eso va a depender del servicio civil de carrera. Si me lo preguntas, ¿se puede hacer? Sí, se puede, sí lo pueden hacer. Sí pueden llegar y correr, pueden cambiar a quienes quieran, eso me queda claro. Eso está peligroso. Eso lo pueden hacer. En el ámbito de la arbitrariedad, en el ámbito de la legalidad no debiera ser. Porque ya hay un servicio en el ámbito civil. De la arbitrariedad se puede hacer todo. Pero si se ajustan a la cuestión legal, pues obviamente podríamos decir, ¿sabe que este no está debidamente capacitado? Ahora, ¿cómo evitamos tomar este tipo de decisiones? Lo que no se mide y no se evalúa, no podemos nosotros establecer dónde estamos fallando. Todo esto de la implementación tiene que tener un sistema en todos los operadores jurídicos, una evaluación y una medición. ¿Para qué? Para la cuestión de la corrección y error. Si no medimos, no evaluamos, incluso al interior de nuestras propias instituciones, ¿cómo podemos detectar como titulares dónde yo tengo problemas? Les pongo un ejemplo. Si un poder judicial o una procuraduría o una defensoría no evalúa a su talento humano en cuanto a eficacia, eficiencia real en el trabajo, y no hay los métodos de evaluación correspondientes, no podemos establecer dónde estamos fallando. Yo como detecto dónde mis ministerios públicos tienen problemas de capacitación. La capacitación tiene muchas materias o ámbitos de aplicación: derechos humanos, adolescentes, el sistema acusatorio, juicio de amparo. Y entonces puede ser que ellos estén muy buenos en todo, pero me están fallando en la parte del amparo. Entonces detecto que es el amparo y hago mis programas de capacitación. ¿Para qué? Para poder compensar esa parte. Pero si no mido, no evalúo, no puedo hacer correcciones. Entonces, eso te sirve mucho para efecto de la toma de decisiones. ¿Quién me sirve y quién no?
Por supuesto. Sí. ¿Quién tiene la capacidad y no? ¿Quién está especializado en estas materias tan delicadas que hablábamos? Es correcto. Pues Marcial, un gustazo platicar No, contigo. Como siempre, ojalá y luego lo podamos hacer también en materia de justicia penal para adolescentes, Claro, que además, bueno, fuiste parte importante en el diseño de este modelo, que sí se aplica en justicia para adolescentes en el estado de Tabasco, a pesar de que hay unos vacíos también a nivel nacional, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Solo nomás antes de terminar contigo, en centro no se debería de estar aplicando, subrayado. No hay el sistema acusatorio en el centro. No hay. No hay el sistema acusatorio en el Está centro. programado hasta el 2016. Bueno. Y si lo están aplicando ahorita, ¿quién está en falta? Pues no sé quiénes lo están aplicando, pero de que esté, no esté. No está. Ahora, yo ahí quisiera nada más hacer una pequeña precisión, porque sí es muy importante. Hemos tenido múltiples reformas, dentro de ellas la ley de amparo, la de derechos humanos y el sistema acusatorio. Todos los asuntos que se juzgan con el sistema inquisitivo se interpretan conforme a la Constitución que estaba vigente antes del 18 de junio del 2008. En el inquisitivo. Del inquisitivo. Okay. Y todos los asuntos donde ya el sistema está en vigencia, el sistema acusatorio, se juzga y se interpreta la Constitución conforme a la reforma del 18 de junio del 2008 para acá. Del 2008. Sí, así lo estableció la Corte.